Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a su programa Tiempo con Dios. Les habla el pastor Óscar Mauricio Caicedo de la Iglesia Cristiana de la Reforma Lluvias de Gracia de Villavicencio. Es de gran gozo y un gran privilegio el poder compartir con todos ustedes la bendita palabra de Dios, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora no solamente estaremos los domingos de 7 a 8 de la mañana, sino que también de lunes a viernes de 7:30 a 8 de la mañana. Por esta emisora, no deje de sintonizarnos para ser de gran bendición para sus vidas con este programa. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares y deseamos que la gracia de Dios sea transformando sus vidas con su poderosa palabra. Un cordial saludo, amables oyentes, por la gracia de Dios. Nos volvemos a reunir nuevamente a través de este medio de comunicación para seguir estudiando la bendita palabra de Dios. Antes de leer el pasaje que nos corresponde estudiar hoy, vamos a encomendar nuestra vida y este día y este estudio en las manos del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias en este día por darnos el privilegio de vivir y por darnos, Señor, las fuerzas para levantarnos. Te damos gracias también, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos a través de este medio de comunicación en torno a tu bendita palabra. Te suplicamos que abra nuestro entendimiento y nos permitas comprender el mensaje de tu bendita palabra, atesorarlo en nuestro corazón y ponerlo en práctica. Y te ruego, Padre Santo, que si alguien no conoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy tú te manifiestes a ellos y les permita ser salvos al creer en la obra redentora que tu Santo Hijo realizó en la cruz del Calvario. Colocamos este tiempo en tus manos y te ruego que me des tus palabras y me guíes por tu Espíritu para hablar lo que es recto y justo. Te lo pido en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Continuamos adelante con el estudio del Evangelio de Marcos. Nos corresponde estudiar hoy en Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19. Dice así la bendita palabra de Dios. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Nos corresponde entonces meditar en este pasaje cuando el Señor Jesucristo sube al monte y después de estar en el monte, oró al Padre y elige a 12 de sus apóstoles. El pasaje empieza diciendo: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. El pasaje inicia diciendo: después subió al monte. Esta expresión vuelve y nos ratifica una vez más la vida de oración que el Señor Jesucristo tenía con el Padre. En este caso, subió al monte para orar toda la noche,
para pedir sabiduría al Padre Celestial en la elección de sus 12 apóstoles. Y es que, amable oyente, nosotros necesitamos de la dirección y la guía de nuestro Padre Celestial para tomar las decisiones de nuestra vida. El Señor Jesucristo está dándonos el ejemplo maravilloso de que debemos tener comunión con nuestro Padre Celestial a través de la oración para tomar decisiones y obrar justa y rectamente en nuestro diario vivir, tal como Él lo hacía. En Lucas capítulo 6, versículos 12 al 13, dice lo siguiente acerca de esta verdad que estamos estudiando y de la decisión que el Señor Jesucristo tomó al elegir los 12 y de cómo Él buscaba al Padre Celestial para pedir la guía y la dirección teniendo comunión con Él en oración. Miren lo que dice Lucas 6, 12 al 13. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús es nuestro modelo a imitar, amables oyentes, y es nuestro modelo a imitar en todas las áreas de nuestra vida. En la vida de oración que Él practicaba, mostraba una grande e íntima comunión con su Padre Celestial. Mostraba que dependía 100% de la ayuda de su Padre. Oraba con mucha frecuencia, ya que a pesar de sus múltiples y duras ocupaciones, siempre sacó tiempo para orar, porque Él sabía que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. La oración es un arma eficaz que el Padre Celestial nos ha dado y que el Señor Jesucristo con su ejemplo nos lo enseña, para que nosotros todos los que creemos en Él tengamos comunión con Dios en oración cada día. Por eso, amable oyente, le invito a que usted sea una persona de oración, a que busque la presencia de Dios, a que incline su corazón, a que arrodille su vida y clame a Dios, pidiendo de Él su ayuda, sus fuerzas, su sabiduría, su control para obrar conforme a su santa voluntad y no según las inclinaciones de nuestro corazón. Luego, el pasaje también nos muestra el llamamiento que el Señor Jesucristo hizo a estos 12 apóstoles. El Señor Jesucristo duró toda la noche orando, porque la decisión que Él iba a tomar era trascendente para el avance y el establecimiento de su ministerio. Por eso pidió al Padre la dirección para poder llamar adecuadamente las personas que el Padre Celestial quería que llamara y no tomar decisiones aislado de la voluntad del Padre. Dice el texto sagrado en el versículo 13 que después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Jesús llamó a los que Él quiso. Esta expresión nos habla de su voluntad soberana, ya que la obra del llamamiento empieza en la voluntad soberana del Señor Jesucristo, lo que le da gran autoridad y eficacia. Los apóstoles no fueron hombres escogidos por la comunidad, sino que fueron escogidos por Jesús mismo. Y este llamado del Señor no fue sobre la base de algún mérito en ellos, sino por su gracia y misericordia, porque ninguno de ellos merecía estar entre los apóstoles. Si lo llegaron a estar fue por la voluntad soberana de Cristo y no por ningún mérito. Por eso el texto dice, y subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Dios llama a los que Él en su santa y soberana voluntad quiere llamar para que estén con Él y formen parte de su pueblo, de su iglesia, de su comunidad. Él es soberano en el llamamiento. Su santa voluntad está por encima de nuestra voluntad, ya que
la obra del llamamiento empieza en Él y no en nosotros. En esta doctrina debemos creer. Dios es soberano en su llamamiento y Él llama soberanamente a los que Él quiere llamar. Pero no lo llama de manera arbitraria, sino que primero está en profunda comunión con el Padre en oración. Y junto con el Padre, Él recibe la voluntad de su Padre. Y conforme a la voluntad del Padre Celestial, de Dios nuestro Creador, Él actúa. Y el texto también nos sigue diciendo que estos 12 que Él eligió vinieron a Él. Así es, amable oyente. El llamamiento de Dios obra conjuntamente con la libre voluntad de los hombres que, atraídos por su gracia irresistible, le escuchan y están dispuestos a venir a Él. Ellos lo eligieron solo después de que Él los eligiera a ellos. La noche en que arrestaron al Señor Jesucristo, Él dijo a sus discípulos, en Juan 15:16, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé». Así es, amable oyente. Nosotros venimos a Cristo porque Él nos eligió primero. Nosotros no elegiríamos a Cristo, ni decidiríamos por Cristo si Él primero no nos elige. Él es el que nos elige. Nunca nosotros elegiríamos a Cristo porque nuestro corazón es malo desde la juventud. Dice en el Salmo 51, versículo 5, «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Nosotros debemos entender que es porque Él nos eligió que nosotros lo elegimos a Él. No depende de nuestra libre voluntad, sin la coacción del Santo Espíritu de Dios. Por nuestra propia voluntad, ningún hombre elegiría a Cristo, a no ser de que primero Dios le elija a Él y le llame para que forme parte de su pueblo, de su iglesia. Por eso nosotros, como dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. Él fue el que nos escogió. Nosotros no lo escogimos a Él. Nosotros solo decidimos por Él porque Él decidió primero por nosotros y puso en nosotros el Santo Espíritu y abrió los ojos de nuestro entendimiento y quitó la sordera espiritual para que decidiéramos por Él. A Él sea la gloria por siempre. El hombre no tiene nada de qué gloriarse. Y el texto continúa diciendo que escogió a 12 para que estuvieran con Él. Los apóstoles, en primer lugar, fueron escogidos para que estuvieran con el Señor Jesucristo. Esto indica que primero tenían que ser enseñados por Cristo, tener relación con Él, ser instruidos, aprender, ver y contemplar la persona de Cristo, ser testigos oculares de sus obras, de su amor, de su gracia, de su sabiduría y misericordia. Y por último, ser testigos de su muerte y de su resurrección. Si no era así, ¿cómo podrían ser apóstoles del Señor? ¿Cómo podrían enseñar y llevar a cabo la obra que el Señor les iba a encomendar? ¿Cómo podrían llegar a ser el fundamento de la iglesia? El texto claramente nos enseña que Él estableció a 12, escogió a 12 para que estuvieran con Él. Por eso en 1 de Juan 1, versículos 1 al 3, dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto
y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Claramente este pasaje, en el que el apóstol Juan en su carta escribió, nos muestra que ellos vieron, que ellos contemplaron y palparon con sus manos todo lo tocante al Verbo de vida, es decir, todo lo tocante al Señor Jesucristo, porque Él los eligió y los llamó para que estuvieran con Él, para que fueran sus testigos, para que pudieran palpar y ver la vida eterna que se había manifestado al mundo. Y por eso ellos ahora anuncian y testifican de este gran hecho, de esta gran verdad, de que la vida eterna fue manifestada a través de su Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, es decir, la comunidad de creyentes, su iglesia que creería posteriormente, tuvieran comunión con los apóstoles, y la comunión de los apóstoles era con el Padre y con su Hijo Jesucristo, porque la iglesia se basa y se fundamenta sobre el testimonio de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amables oyentes, esto que acabamos de decir es una gran verdad. Estos hombres que fueron elegidos, no fueron elegidos porque en ellos hubiera algo maravilloso y especial. Fue su relación con Jesús lo que los transformó. Al mismo tiempo podemos decir que no existe ningún servicio eficaz en la iglesia que no surja de una relación con el Señor Jesucristo. Necesitamos tener comunión y relación con Cristo para que nuestro orar, para que nuestros pensamientos y todo lo que hagamos sea conforme a la voluntad de Dios. No es por nuestros méritos. Si nosotros llegamos a hacer algo, es por la santa y soberana voluntad de Dios, que en su gracia nos eligió, y por el contacto con Él somos transformados y actuamos en consecuencia a esa transformación que el mismo Cristo ha impuesto en nuestros corazones. El texto continúa diciendo, ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo llamó a hacer a los 12 apóstoles? Es decir, nos enseña sobre la misión de los 12 apóstoles. Después de que estuvieran aprendiendo y viendo las obras del Señor, recibirían del Señor Jesús 3 cosas. Dice el versículo 14 y 15, y estableció a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces el Señor los llamó para que estuvieran con Él, para que aprendieran de Él, y viendo las obras del Señor, recibieran del Señor 3 cosas: capacidad para predicar, autoridad sobre las enfermedades y autoridad sobre los demonios. Veamos cada una de ellas brevemente. En primer lugar, les dio capacidad para enviarlos a predicar. Después de que los apóstoles han aprendido y han sido capacitados por Cristo, el Señor los envía a proclamar las riquezas del Evangelio en su nombre. Esto subraya el carácter misionero de los apóstoles: ir a predicar el Evangelio del reino a toda criatura y hasta lo último de la tierra, ya que agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Por lo tanto, Dios capacita de manera soberana y a través de la enseñanza y del contacto y la comunión con Él a estos hombres para que prediquen el Evangelio de su gracia. Por eso en Lucas capítulo 24, versículos 45 al 48 dice: Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ellos fueron enviados a predicar y recibieron la capacitación del Señor Jesucristo para que hicieran la obra de la evangelización. En segundo lugar, el texto también nos dice
que les dio autoridad para sanar enfermos. Los apóstoles del Señor, al ser comisionados y capacitados para predicar, también recibieron poder sobrenatural para sanar enfermos. Esto les serviría para dar testimonio y les serviría como credenciales ante los hombres incrédulos y ante los mismos judíos, de que Dios estaba hablando por medio de ellos, de que su llamamiento era genuino y de que no había en ellos ningún engaño. La autoridad que les dio era tan real que Jesús llegó a decir: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, es decir, al Padre. Al darles esta autoridad de sanar enfermos, el Señor estaba indicando que los estaba invitando a ser partícipes de su ministerio, como colaboradores en la tarea de proclamar el reino. ¡Qué tremendo privilegio, amables oyentes! La misión de los 12 es una participación en la misión de Cristo. Los apóstoles debían manifestar el carácter de Cristo, teniendo misericordia de los que padecían enfermedades, tal como Él lo hizo, restaurando los cuerpos de muchos enfermos a su estado normal de salud, mostrando con ello el amor y la misericordia de su Señor y Maestro. Y en tercer lugar, el texto dice que les dio capacidad o autoridad para echar fuera los demonios. El diablo había establecido su autoridad sobre los hombres por medio del pecado, desde la creación del mundo y desde la caída del hombre en el huerto del Edén. Al tener autoridad de echar fuera los demonios, los apóstoles demuestran de una forma palpable que la victoria sobre el poder de Satanás y sobre el pecado se encuentra solo en Jesucristo. Cuando una persona está sin Cristo, está muerta en sus delitos y pecados y bajo el príncipe de la potestad del aire, dice la palabra de Dios. Pero al proclamar y creer la obra redentora de Cristo, Dios les da vida espiritual y les salva por su gracia de la condenación eterna, haciendo del pecador una nueva creación. Sin embargo, amables oyentes, es necesario aclarar algo acerca de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles de nuestro Señor, sin duda alguna, fueron un grupo distinto y especial de hombres en el establecimiento de los fundamentos de la Iglesia. Por eso, cuando murieron, no tuvieron sucesores. Así que estricta y literalmente no se puede decir que hay sucesión apostólica o que hoy hay apóstoles. Nadie puede llamarse realmente apóstol o sucesor de los apóstoles, sino solo aquellos que fueron escogidos por Cristo, enseñados, comisionados y dotados con facultades especiales directamente por Cristo, y que, además de esto, fueron testigos oculares de su poder, de su muerte y de su resurrección, y mostraron en su vida las señales de apóstol. Solo ellos fueron apóstoles y merecen este título. Nadie más puede atribuirse este título de apóstol. El pasaje también nos muestra las características del grupo de los apóstoles. El grupo era muy heterogéneo, es decir, en él se encontraban los dos extremos. Por ejemplo, tenemos a Mateo o Leví, que era cobrador de impuestos, era un renegado y un traidor a sus compatriotas. Tenemos a Simón el cananeo, al que Lucas llama correctamente el celote, porque formaba parte de un grupo de nacionalistas ardientes y violentos que se comprometían hasta cometer crímenes para librar a su país del yugo extranjero. Los apóstoles eran galileos, es decir, de una región a la que los judíos de Jerusalén miraban con bastante desprecio. Los apóstoles eran gente corriente. Sus actividades se desarrollaban en el mundo cotidiano. Tenían los problemas de la gente común. Eran hombres sin ventaja social alguna. No eran ricos, ni tenían posición social especial. No tenían una cultura elevada. No tenían una preparación teológica especial, ni una posición elevada en el judaísmo. En ocasiones mostraron sus muchas debilidades y torpezas. Pedro, el apóstol, era el tipo de persona que primero actuaba y luego pensaba. Sus vidas y sus ministerios fueron muy diferentes. Jacobo sirvió muy poco tiempo y fue el primer apóstol en llegar al cielo. Juan sirvió largos años y fue el último en llegar al cielo.
tenían algo especial: amaban al Señor Jesús. Habían decidido que Jesús era su maestro. Querían seguir a Jesús a pesar del conflicto con los líderes religiosos. Pero ellos le siguieron y amaban a Jesús porque Jesús los eligió y los amó primero. Esa es la verdad, amables oyentes. Esto nos enseña que Jesús nunca ve lo que un hombre es, sino lo que puede llegar a ser, porque Él nos hace nuevas criaturas, quitando la lepra de nuestro pecado, para que seamos aceptos delante de Él. Nos enseña este pasaje que Dios escoge de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios y a los entendidos, amables oyentes. Por eso hoy, si usted ha pecado, si ha cometido pecados graves, el Señor le dice que si vienes a Él arrepentido, reconociendo su maldad y reconociendo que Cristo murió y pagó por sus pecados en la cruz, Él le recibe. Solo en Jesucristo hay salvación. No importa el pecado que hayas cometido, si te arrepientes y crees en Jesucristo como su Señor y Salvador, Él le perdona. Amable oyente, ven a Jesús, porque solo Jesús puede hacer de ti una nueva criatura. Él te está llamando en este día, tal como llamó a los apóstoles. Tal vez no para que hagan el mismo papel que hicieron los apóstoles, pero Él lo llama para que usted no se pierda y tenga vida eterna. Reconozca su pecado y Dios le salve y le dé su gracia para que pueda entender que solo en Jesucristo hay salvación, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Que Dios le llene de su gracia, amables oyentes, y les permita entender que solo en Jesús hay salvación. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. La Iglesia Cristiana de la Reforma, Lluvias de Gracia, le invita a sus reuniones. Domingos, 8:30 de la mañana. Miércoles, estudio bíblico y oración, 7 de la noche. Iglesia Cristiana de la Reforma, Lluvias de Gracia, ubicada en el barrio San Benito, calle 21, número 33A21. Comuníquese con nosotros. Teléfono 669-5549. Celular 310-260-8294. Correo electrónico oscarmauriciocaicedo@gmail.com. Síguenos en Facebook, Iglesia Lluvias de Gracia. Visita nuestra página en internet, Iglesia de la Reforma, lluviasdegracia.blogspot.com. Una invitación especial del pastor Oscar Mauricio Caicedo. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.